Estamos nuevamente desde la Cámara Penal, puntualmente de la Secretaría de Jurisprudencia y Análisis Doctrinario, entrevistando al doctor Alejandro San Juan, que es especialista en la cuestión relativa a la salud mental. En este caso lo hemos convocado para que nos alumbre, nos problematice lo relacionado en materia de salud mental y la cuestión criminal, respecto del cual constantemente recibe la Secretaría preguntas, inquietudes acerca de cómo abordar estos casos por demás complejos. Así que nos pareció muy oportuno, muy atinado, y le agradecemos muchísimo que se haya dispuesto de unos minutos, una hora al menos, para darnos y dedicarnos a nosotros y poder explicarnos un poquito más cómo es que funciona o que debe funcionar, o cómo piensa él que deben interrelacionarse estas dos disciplinas. Alejandro, antes que nada, bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, la pregunta principal que le hacemos a todas las personas que vienen es: ¿cómo es que vos decidiste, por qué decidiste estudiar esta temática? ¿Cómo es que llegaste? ¿Cuál es tu marco teórico? ¿Qué lecturas hiciste vos para poder especializarte en esta materia? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Fede. Y bueno, yo me acerqué a este tema principalmente cuando trabajaba en un tribunal de familia, lo que eran antes los tribunales de familia, ahora son juzgados de familia, cuando precisamente se sanciona la ley de salud mental. Allá por el año 2010 yo estaba trabajando en un juzgado de familia, se sanciona la ley y empezamos a tener una serie de jornadas, de cursos, donde vinieron personas que habían participado en la elaboración de la ley y nos empezaron a explicar un poco del motivo por el cual la ley cambiaba un paradigma con respecto a la atención de la salud mental. Y entonces, bueno, y a mí me interesó porque justo en esas jornadas nos empezaron también a exponer ciertos videos que nos mostraban cómo era la atención en ese momento en los hospitales públicos principalmente, y las series de falencias que tenía el sistema de salud mental en ese momento. A mí me interesó mucho porque a mí siempre me interesó lo que tiene que ver con los derechos humanos, principalmente de los colectivos vulnerables, y en este caso involucraba a personas que estaban en crisis de salud mental, también cuestiones relacionadas con personas con discapacidad, y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar el tema, primero, bueno, mirando un poco todo lo que la ley reformaba con respecto al sistema anterior. Luego, bueno, a partir del posgrado tuve la oportunidad también de contar con docentes que eran personas que habían participado en la sanción de la ley de salud mental. ¿Posgrado en qué era, Ale? Posgrado, yo hice la especialización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la Universidad de Buenos Aires, y después hice también una diplomatura en Derecho de Familia en la Universidad del Austral. Pero en la Universidad de Buenos Aires vinieron personas que habían trabajado con el doctor Alfredo Kraut, que es uno de los impulsores de la ley de salud mental. Y lo interesante era cómo la ley cambia el foco de lo que es la salud mental, que hoy lo vamos seguramente a abordar en diferentes consultas o preguntas que vos vayas haciendo, pero lo más interesante de la ley es que deja el modelo médico exclusivo. O sea, hasta la ley de la salud mental, todas las cuestiones referidas a los usuarios del sistema de salud siempre enfocaban solamente en el ámbito médico. A partir de la ley se da un concepto de salud mental que toma en cuenta otros factores que tienen que ver con la familia, con lo socioeconómico, con lo histórico, y considera que la salud mental en realidad no es solamente un diagnóstico médico, sino que es un proceso que se produce a lo largo de la vida y que influye en diferentes factores. Entre ellos, el médico es uno, pero no es el único. Entonces cambia la mirada y la forma de abordar la salud mental. Una cuestión, Ale, esta ley, ¿no?, que es tan importante, sí, que la verdad que la hemos leído, ¿llega, irrumpe así, o de repente, o es el resultado de trabajos, de problemas, de cursos, de congresos, un trabajo de años, o es algo que de repente impacta? ¿Cómo lo...? A mí siempre me gusta, Fede, empezar así, hablando de la ley de salud mental, porque viste que la ley de salud mental recibió muchas críticas porque realmente es un cambio de paradigma, lo que se llama cambio de paradigma, y eso siempre genera algunas resistencias. Igual como cualquier otra ley puede tener reformas y modificaciones para mejorarla, pero cuando me preguntan qué opino de la ley de salud mental, lo que digo es que aunque no tuviéramos la ley de salud mental, hoy todos los derechos y garantías y el sistema que establece la ley de salud mental igualmente los deberíamos cumplir, porque es el producto de un proceso de muchos años previos, donde Argentina ya tenía suscriptos los principios de la ONU, tiene como fundamento también una declaración de Caracas y los principios de Brasilia,
donde ya a nivel internacional, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, se empieza a hablar de modificar el sistema de atención de salud mental, saliendo de ese modelo del neuropsiquiátrico o del hospital monovalente, como se llama, hacia un tratamiento más comunitario y que sea principalmente centrado en la posibilidad de mantener a la persona en su centro de vida. Como excepción, o como última ratio, la posibilidad de la internación de la persona. Pero cambia el modelo con la idea de que sea una atención como de cualquier otra cuestión de salud, que sea atendido en lo que se llama atención de salud primaria, en los hospitales generales, y sacar esta idea de la exclusión de la persona que padece de alguna crisis de salud mental. Entonces, eso ya viene del derecho internacional de los derechos humanos. Antes de la ley de salud mental tenemos antecedentes en el derecho internacional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a diferentes países, entre ellos hay un caso el más conocido que es Ximénez López con Brasil, donde sienta ciertos estándares para la posibilidad de internar a una persona en forma involuntaria, donde dice que lo que es importante es que como son personas que también están privadas de la libertad, es decir, no solamente están realizando un tratamiento médico y de rehabilitación, sino que a su vez están privados de la libertad, por lo cual son un colectivo mucho más vulnerable, cuyos derechos constitucionales muchas veces se ven más afectados que el resto de las personas. Entonces, en base a eso, lo que va a decir la Corte Interamericana es que cuando una persona está internada por una crisis de salud mental, tiene que estar rodeada de todas las garantías judiciales, que no ocurría en ese momento, para que no se vean privados de poder ejercer sus derechos constitucionales, pese a encontrarse internados. Y además lo que va a establecer es un cambio en el concepto de crisis de salud mental, ya no del concepto de salud mental, sino de cuándo es crisis de salud mental, pasando de la idea del peligroso o del peligro, que es un concepto potencial, es algo que podría ocurrir, como también podría no ocurrir, hacia la idea de que exista un riesgo cierto e inminente. Es decir, la posibilidad de internar a una persona, y eso viene del derecho internacional, por eso digo, a veces, aunque no tuviéramos la ley de salud mental, los criterios tendrían que ser los mismos. Porque la Corte Interamericana ya lo dijo, tiene que existir riesgo cierto e inminente, es decir, la posibilidad concreta de que esa persona pueda sufrir una crisis de salud mental. Además de los resabios que tiene la palabra peligrosismo, lo que tiene el peligrosismo, ¿no? El peligrosismo que aparte viene de lo histórico, sabemos, ya Foucault lo habló en lo que es la historia de la locura en la Edad Media, la idea del peligroso, que aparte generó siempre la idea de la exclusión de la persona. No es, yo siempre digo, le cuento a los alumnos de la facultad, no es casual que los hospitales públicos neuropsiquiátricos estén siempre alejados de los centros urbanos. Los principales centros están alejados, porque era la idea de excluir a la persona que tenía o bien una discapacidad, que es una cuestión, o bien una crisis de salud mental. Entonces, por eso es que ya desde el derecho internacional se viene promoviendo esto de la atención comunitaria y de atención primaria en hospitales generales para que sea una cuestión de salud como cualquier otra. Entonces, esto viene de la Corte Interamericana a partir de ese caso y hubo otros. Pero luego, incluso antes de la sanción de la Ley de Salud Mental, nuestra Corte, la Corte Suprema de Justicia, ya en el caso Tufano, lo que va a hacer, fíjate que la Corte, ese es un caso que solamente la Corte tenía que resolver una cuestión de competencia. O sea, lo único que tenía que decir la Corte era si era competente un juzgado u otro. Sin embargo, la Corte, cuando ve la violación a los derechos humanos que se habían producido por la falta de control judicial eficiente en ese caso, toma ese caso como modelo y baja todos estos criterios de la Corte Interamericana. A partir de ese caso, la Corte va a decir que, siguiendo estos estándares del derecho internacional de derechos humanos, cuando una persona está internada tiene que estar rodeado de todas las garantías procesales, incluido un defensor, que hoy lo tenemos por la Ley de Salud Mental, va a decir que esto solamente se puede internar por riesgo cierto e inminente y que la persona es un sujeto vulnerable que requiere garantías reforzadas. Todo lo que hablamos siempre en el derecho internacional se habla de tener ciertas, cuando son colectivos vulnerables, el Estado tiene la obligación de reforzar las garantías para que, porque son lo que se llama sujetos sospechosos de sufrir discriminación. Como son sospechosos de sufrir discriminación, el Estado tiene la obligación de establecer garantías reforzadas para que puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones con los demás. Eso lo va a decir en Tufano. Pero a pesar de Tufano, luego ocurre un caso que es peor, que es el de RMJ, de la Corte que llega a la Corte Suprema, que, fíjate, también era una cuestión de competencia. ¿Pero qué ocurrió? Era una cuestión de competencia entre dos juzgados civiles y el expediente queda perdido durante 16 años en un archivo. Durante esos 16 años la persona internada, era entre un juzgado penal y un juzgado civil. La persona estaba con una medida de seguridad sin ningún tipo de control judicial. Durante 16 años estuvo perdido.
La madre en un momento va a pedir el expediente para ver qué estaba pasando y se dan cuenta que el expediente estaba archivado. Eso lo mandan a la corte para que resuelva la cuestión de competencia y la corte ahí reitera lo que ya había dicho un Tufano, pero en una forma un poco más rigurosa, diciendo que se deben cumplir con todos los estándares y principalmente con la existencia de riesgo cierto e inminente, pero aparte lo que va a decir es que los informes tienen que ser periódicos hacia el juez para que pueda ejercer el control. ¿Por qué? Porque la idea de crisis de salud mental ya no va a ser una idea de un diagnóstico fijo, sino que el concepto de salud mental es un concepto que va a ir evolucionando y que por lo tanto tenemos que tener informes actualizados para ver si se mantiene el riesgo cierto inminente. Porque la idea, tal cual. Y que la idea es que cuando cesa el riesgo cierto inminente ya sea un tratamiento ambulatorio. O sea, la internación queda como última ratio solamente ante el riesgo existente y concreto. Superado ese riesgo, esa crisis que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, cualquier tratamiento debería seguir en forma ambulatoria, porque lo que se quería también era terminar con estas internaciones que eran eternas. Hay gente que vivió toda su vida en centros de internación. Yo, es más, en la práctica, después del juzgado de familia, yo estuve 9 años en una asesoría, que hoy son asesorías tutelares, en ese momento se llamaban asesoría incapaces, y cuando hacíamos visitas los primeros años, había gente que estaba desde la década del 80 internada. Entonces, o sea, habían pasado toda su vida ahí, sin que tampoco se trabajara el contexto familiar, social, la posibilidad de externación, porque era cómo se trabajaba antes. Y viven en situaciones de abandono prácticamente. Absoluto. A mí lo que me llamó la atención, que vos me preguntabas cómo me acerqué al tema, fue uno de estos videos que nos dieron en esa charla que estaba hecho por el CELS, que se llamaba Vidas Arrasadas, que tenía que ver con cómo era la atención en los hospitales neuropsiquiátricos públicos ante la ley de salud mental, y era eso, personas absolutamente abandonadas, y no solamente abandonadas por la familia o por el grupo familiar, sino también por la propia institución, porque no tenían actividades. O sea, no había ningún tratamiento para lograr la reinserción social, es decir, lo único que hacían era estar medicados todo el día. O sea, que hay dos textos que la literatura puntualmente criminológica, ¿no? Que es el de Franco Basaglia y también el de Erving Goffman, que escribió él puntualmente, un sociólogo, ¿viste? Canadiense, estadounidense, que escribió Internados, que es un estudio justamente en una institución total, casi crea el concepto de institución total, y analiza qué es lo que en un neuropsiquiátrico puntualmente, cuáles son las consecuencias, la desculturación, la despersonalización, ¿no? Cómo afecta este tipo de instituciones a una persona que tiene que convivir constantemente durante largos periodos en un lugar de esas características. Bueno, es que sí, quedan excluidos de la sociedad. Por eso lo interesante de esta ley, que ya te digo, deriva de todos estos antecedentes que se fueron trabajando a nivel internacional, es que habla de un trabajo interinstitucional, no solamente interdisciplinario, interdisciplinario para determinar el diagnóstico o la necesidad de internación, pero aparte interinstitucional con los sectores laborales fundamentalmente, de educación, de cultura, y la idea siempre del trabajo comunitario para que la persona no pierda el sentido de pertenencia al lugar en el que está. Yo, como te contaba recién, antes cuando trabajaba en la asesoría, las primeras visitas que hacíamos, sobre todo en hospitales públicos, había muchos NN. O sea, había personas que hacía 15 años que estaban internadas y todavía no sabías ni quién era. Con lo cual tampoco podías saber quién era la familia. Tampoco podías indagar mucho en su historia. Eso, gracias a Dios y gracias a la ley de salud mental, se modificó y hoy uno verifica cambios. Falta muchísimo. Yo siempre digo, cuando me dicen, y está bueno lo de la ley, le digo, la verdad que la ley cambió paradigmas concretos, se trabaja mucho más, hoy hay muchas más externaciones, hay casas de medio camino, el Hospital Esteves, por ejemplo, está haciendo un trabajo increíble con respecto a externar personas y que convivan entre ellas. Muchos usuarios del sistema de salud mental conviven entre ellos cuando no tienen familiares continentes, tienen casas de medio camino, casas de convivencia, porque la idea es esa, un poco que las personas no pierdan esa pertenencia a la comunidad. En el derecho internacional de derechos humanos, vos sabés, Fede, a mí siempre hay una frase o unas palabras que se usa que tiene que ver con el plan de vida. Los derechos humanos intentan que todos nosotros podamos desarrollar nuestro plan de vida. Entonces, independientemente de las características personales que tengamos cada uno de nosotros, la idea es que cada uno pueda desarrollar lo más posible su vida. La discapacidad, por eso yo siempre aclaro que son dos temas diferentes precisamente para que no me critiquen, porque una cuestión es la discapacidad, otra cuestión es la crisis de salud mental. Puede ser que haya personas que tengan una discapacidad y a su vez crisis de salud mental, pero no todas las personas que tienen crisis de salud mental tienen alguna discapacidad. Puede ser un episodio aislado
y no por eso tener una discapacidad. Entonces son dos temas diferentes, pero sí están vinculados con respecto al abordaje del derecho. O sea, lo que nos ocupamos nosotros del derecho, el abordaje sí ahí está, está vinculado de alguna forma. ¿Por qué? Porque se produjo un gran cambio a partir de lo que se llama, a partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eso, claro. que cambia el modelo en que uno aborda la discapacidad y, en efecto, también la salud mental. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, esto es algo que a mí me gusta siempre explicar, parece medio largo favor. porque es histórico, bueno, pero a mí me gusta porque ves, ahí viene el cambio, ahí entendés lo importante de este cambio que estamos viviendo. A lo largo de la historia hubo 3 modelos con respecto a qué considerabas vos que era la discapacidad. El modelo más antiguo era el modelo de prescindencia, el que consideraba que porque una persona ya nacía con alguna discapacidad, no podía aportar nada a la sociedad, a la comunidad, entonces tenía que ser excluido. Es el modelo que tenemos en el derecho griego, en el derecho romano, y se mantiene hasta la Edad Media. En la Edad Media empieza un modelo ya de exclusión, por eso ahí es donde aparecen los asilos, ¿sí? Los asilos y excluimos. Y es la época también, ¿te acordás de la nave del loco? Sí. La nave de los locos, era la idea de excluir a la persona que tuviera cualquier cuestión de discapacidad o crisis de salud mental. Ese modelo, aunque parezca increíble, duró hasta las grandes guerras mundiales del siglo XX. O sea, casi todo lo largo de historia fue un modelo de prescindencia de la discapacidad. Con las guerras mundiales cambia al modelo médico, que es el que se mantenía hasta ahora. ¿Y por qué cambia? Porque obviamente una persona que había participado en una guerra mundial y quedaba con alguna discapacidad, el Estado no podía mirar para otro lado. Ya no podía decir, bueno, lo excluyo y lo pongo en un asilo, porque participó en una guerra en defensa del Estado. Entonces ahí empieza el modelo médico rehabilitador. La idea era rehabilitar a la persona con discapacidad. Por eso empieza a aparecer todo lo que es la escuela especial, todos estos programas de rehabilitación médica, las prestaciones sociales, etc. Y ese modelo es el que se mantuvo hasta la Convención. ¿Qué se le criticaba a ese modelo? Que si vos querés rehabilitar a una persona es porque vos querés que esa persona llegue a un modelo determinado. Es decir, hay personas que no están en el modelo hegemónico y vos entonces las tenés que rehabilitar a ese modelo hegemónico. Obviamente que era un modelo superador al anterior, seguro, pero se le criticaba esa idea de la filosofía de que yo te tengo que rehabilitar hacia otras características. Y eso el derecho internacional de derechos humanos no lo podía asimilar. ¿Por qué? Porque la idea de los derechos humanos en todos los temas tiene que ver con la aceptación de sociedades plurales y diversas. Entonces, si la idea es aceptar la diversidad, ¿por qué lo voy a andar rehabilitando hacia otro modelo hegemónico? A partir de ahí cambia el modelo a lo que llama el modelo social. El modelo social lo que tiene importante que es que incluye a la discapacidad actual, al concepto, de discapacidad actual y a cómo vemos la salud mental, tiene que ver con sacar el diagnóstico médico como característica personal, como característica principal de la persona. Es un dato más. No, porque después se enojan a veces los médicos, los psiquiatras. A ver, no es que no vamos a tener en cuenta el diagnóstico médico, pero es un dato más en la vida de una persona. La persona influye en otros factores también. Entonces el modelo social lo que va a decir es que la discapacidad no surge por el diagnóstico médico únicamente, sino que surge de las barreras sociales que impiden que la persona pueda ejercer los derechos en condiciones de igualdad con los demás. Porque si esas barreras sociales no existieran y tuviéramos sociedades preparadas para la diversidad, la persona no sufriría de ahí. ¿Sí? Más allá del diagnóstico médico, si tuviéramos, por ejemplo, edificios preparados para el acceso de todo tipo de personas con cualquier tipo de dificultad, si tuviéramos las prestaciones sociales que realmente te provean un acompañante terapéutico, todo lo que tiene que ver con la medicación, etc., la discapacidad prácticamente desaparecería, porque la persona podría ejercer los derechos, ¿sí? Entonces el modelo social lo que hace es eso, sacar el foco de los datos personales y ponerlos en las barreras sociales. Es decir, lo que tenemos que trabajar es que la sociedad sea inclusiva, que sea diversa y que permita que todos podamos ejercer los derechos. En el caso de las personas con discapacidad, lo que hace la Convención es decir, bueno, que ejerzan los derechos con la asistencia de un apoyo. ¿Sí? Lo que aparece la figura del apoyo, que cambia también al modelo que teníamos antes, que era la figura del curador. El curador era el que representaba a la persona con discapacidad. Pero ¿qué pasaba? Al ser un representante, los actos en derecho los ejercía el curador, no la persona con discapacidad. Exacto. El sistema de apoyo no es representativo, es de asistencia. Entonces el acto y la decisión la tiene que tomar la propia persona con discapacidad y el apoyo asistirte. Entonces es un gran cambio, que es muy difícil a veces hacerlo efectivo en lo jurídico, porque seguimos con la costumbre de esta idea de sobreprotección de las personas con discapacidad, que es cultural, es histórico, entonces eso cuesta cambiar mucho esas prácticas, pero que bueno, las leyes están promoviendo esto y hoy tenemos fundamento para exigir
que se reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de pleno derecho, tanto para tomar decisiones como para ejercer ese derecho. Bueno, como bien dijimos, Ale, la idea sería ahora hacer una transición, ¿no? Un poquito desde el fuero civil hacia lo que es la problemática del sistema penal. Y puntualmente también preguntarte cómo te parece que fue el impacto que tuvo la ley de salud mental en la problemática penal, ¿no? Relacionada con las conductas delictivas. Bueno, Fede, mira, la ley de salud mental se refiere a la parte penal únicamente con respecto al cese o a las altas de las internaciones, que te dice que esas tienen que ser, en el caso de cuestiones penales, sí tienen que ser el alta o el cese ordenado por un juez, cosa que no ocurre en las internaciones del ámbito civil o del ámbito de familia, donde el alta la decide el equipo interdisciplinario, directamente sin ninguna disposición del juez. Entonces, como tienes ese artículo único, hubo diferentes interpretaciones con respecto a si el resto del articulado también se aplica a las cuestiones penales o no. Porque como hace referencia específicamente a que solamente el cese, el alta, tiene que ser ordenado por juez penal, se considera que entonces el resto del articulado no tenía que ver con el ámbito penal. Yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto que hablamos del principio. Esta es una ley que tiene su base en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, tiene que ser aplicable para cualquier tipo de internación o de tratamiento por salud mental. Además hay un artículo de la ley que específicamente que dice que no importa el nombre que vos le des al lugar donde la persona está alojada. Si cualquier lugar hace un tratamiento psiquiátrico, o sea, un tratamiento por crisis de salud mental, ese lugar tiene que ser, tiene que cumplir con los estándares de la ley de salud mental, independientemente del nombre que vos le des. ¿Se entiende? Por ejemplo, ocurre a veces con los centros para ancianos o para personas mayores, donde te dicen, no, esto es un hogar. Ahora, si es un hogar donde las personas tienen un tratamiento de tipo psiquiátrico, con medicación, con imposibilidad de salir, etcétera, se le aplican las normas de la ley de salud mental también. ¿Por qué? Porque no importa el nombre que vos le des a la institución, lo que importa es el servicio que vos estás dando a la persona, y si la persona, sobre todo lo que la ley quiere garantizar es que si una persona está privada de la libertad, no, porque uno puede estar privado de la libertad no solamente por una condena penal, puede estar, en las internaciones son consideradas, sobre todo las involuntarias, personas que están privadas de su libertad, tal cual, personas que están privadas de su libertad. Y ahí hay que reforzar, como decíamos antes, los derechos, la protección de los derechos de la persona, los derechos constitucionales. Entonces, cuando se verifica que hay un tratamiento, independientemente del nombre que yo le ponga, es eso. Entonces, si una persona está alojada en un lugar que es psiquiátrico, penal, porque también está con una medida de seguridad, en mi opinión, por lo menos, y esto hay dos posturas, como siempre, entiendo que todo el resto de la normativa también se aplica, que tiene que ver con las condiciones de internación. ¿Y por qué lo aclaro? Porque, bueno, hay un fallo Antuña, que ahora seguramente vamos a charlar, que donde dos paradigmas, dos estándares diferentes. Tal cual. Donde una de las primeras cosas que dice la Corte, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya tiene unos años, pero que sentó ciertos estándares muy importantes con respecto a las medidas de seguridad, pero en algo que yo no estoy de acuerdo, y no yo, digamos, no estoy de acuerdo en base a toda la doctrina que yo comparto, en que dice que hay dos estándares para las internaciones. Uno para las internaciones civiles o de familia, y otro que es el que se regiría por la ley de salud mental, y otro para las internaciones penales, porque dice que esto no es discriminatorio porque las internaciones penales derivan de la comisión de un hecho ilícito. Yo entiendo que esto no es o no debería ser así, sí en el sentido de que una persona en crisis de salud mental que comete un hecho ilícito tiene que estar sometido a un proceso penal y puede ser pasible de una medida de seguridad, eso no hay ninguna duda, y que la medida de seguridad debe ser en un lugar como los centros penales que hacen atención de salud mental, eso no hay ninguna duda. Lo que sí es que las condiciones de internación, la Corte dice que pueden ser un poco más estrictas o rigurosas, yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si la ley de salud mental me está dando un piso mínimo de derechos humanos que hay que respetar para cualquier persona privada de la libertad, claro, yo no puedo decir, bueno, puede ser un poco más estricto porque cometió un ilícito. Porque aparte de ahí estaríamos asimilando la medida de seguridad a una pena. Claro. Cuando en realidad se supone que la medida de seguridad es en beneficio de la persona, más allá de la protección social, el beneficio de la persona para lograr un tratamiento y que una vez superada la crisis de salud mental pueda continuar el proceso penal. Si yo lo asimilo, digo que puede el régimen ser un poco más estricto, lo estaría asimilando una pena. Y yo en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, ahí lo que sí quiero aclarar es que existen diferentes posturas. Y lo cierto es que la Corte por lo menos en doctrina que se mantiene, dijo que existe un doble estándar.
Uno para las internaciones civiles, regidas por la ley de salud mental, y otro para las internaciones penales, donde puede ser un régimen un poco más estricto. Después, siguiendo con ese fallo, también es muy interesante que ese fallo lo que te va a decir son dos cosas que siempre se generaron dudas y que pasaban antes. Yo creo que ahora en la práctica ya no ocurre tanto, pero tampoco verifiqué que esté pasando mucho. O sea, me parece que estamos en una situación intermedia, que es que hay que fijar un plazo para la medida de seguridad. Porque, ¿qué ocurría? Por ejemplo, el caso de RMJ, que es previo a Antuña, en el caso de RMJ la persona estuvo internada 30 años, más que lo que le había correspondido por el delito. Entonces la Corte dice que eso viola el principio de proporcionalidad de la pena. Diciendo eso, la Corte dice que sí o sí hay que fijar un plazo. Lo que a veces se discute en doctrina es si es un plazo en abstracto o en concreto con respecto al hecho. La Corte lo toma como en abstracto en ese. Dice que el plazo tiene que ser el máximo para el delito. Hay otros autores que dicen no, tiene que ser en concreto en base a este delito y a la participación en ese delito. ¿Sí? Entonces, bueno, pero el plazo lo fija el juez penal. También es interesante que en el fallo se dice que el control tiene que estar en cabeza del ámbito penal. Sí. Cuando cesa es donde en todo caso puede pasar al fuero de familia, en lo cual yo también ahí tengo mis dudas, que ahora lo vamos a hablar seguramente, pero ya casi no queda dudas de que durante la medida de seguridad o internación preventiva el control lo tiene que hacer el ámbito penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, bueno, muchas veces estaban estos conflictos de competencia y pasaba, yo he estado en un tribunal de familia donde ha ocurrido eso, donde te lo pasan al juzgado de familia para que vos hagas el control de las condiciones de internación. Pero si vos haces el control de internación con la mirada de la ley de salud mental y por otro lado tenés el juez penal que tiene a disposición a la persona, vos no podés trabajar de la misma forma. O sea, yo por ejemplo no podría como juez de familia ordenar la posibilidad de visita, de externaciones, de altas, de salidas transitorias, etcétera, porque no está a disposición mía de la persona y porque el mismo artículo de la ley de salud mental me dice que todo lo que tiene que ver con el cese, altas, etcétera, está en cabeza del juez penal. Entonces, no se puede trabajar igualmente las condiciones de internación desde el ámbito de familia cuando está a disposición de un juez penal. Entonces, lo lógico es que lo haga el juez penal, el juez de ejecución penal, el que corresponda, pero del ámbito penal. Eso también lo dice la Corte, y lo último que dice la Corte, que digamos es creo que lo más importante, que dice que hay que hacer debate. Hay que hacer debate, es decir, no lo dice como debate, pero sí dice que tiene que haber un proceso contradictorio, donde tiene que haber posibilidad de ofrecer prueba, donde tiene que quedar acreditado el hecho ilícito y la participación de la persona en crisis de salud mental en el hecho ilícito. Porque no es lo mismo ser autor que ser partícipe, no es lo mismo que ser cómplice, no es lo mismo que haber no estado en el hecho. Donde el problema que hay es donde justamente se prevé en el Código Procesal Penal el sobreseimiento. Tal cual. Que hay un artículo donde te dice que vos no podés sobreseer a una persona que esté en este momento sufriendo una internación. Tal cual. Y ahí muchos interpretan que tiene que existir una decisión de conocimiento que permita mínimamente y con el debido respeto de las garantías constitucionales, puntualmente también el debido proceso, ¿no? Sí. Acreditar que el hecho existió, que obviamente. El hecho existió, que participó, que no existen eximentes de responsabilidad también. Obviamente. Porque pueden existir. O sea, todo eso lo dice en el fallo Antuña la Corte. Yo creo que el gran problema pasa por las dos, porque no logramos diferenciar todavía tampoco las internaciones provisorias de la definitiva. Entonces la provisoria se alarga como si fuera definitiva. Claro. Y nunca se hace el juicio. Y lo cierto es que eso ya está siendo observado por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité de la Convención, o sea, volvemos en este caso a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sabemos que cuando un país ratifica una convención internacional, después hay un comité que hace el seguimiento del cumplimiento de esa convención. Es decir, un Estado no puede ratificar una convención y después no cumplirla. El comité es el que hace el seguimiento y cada tantos años realiza informes sobre cada país. Sobre Argentina lo realizó en el 2012 y lo realizó en el 2023, el año pasado. Sin embargo, a veces pasa desapercibido. En los dos informes, el comité se refiere a que Argentina tiene que modificar la idea de peligrosidad de la persona sometida a un proceso penal. Y en el último, el del 2023, específicamente se refiere a que insta al Estado argentino a modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Los dice específicamente. El artículo 62 y 63, que es el de las internaciones provisorias, lo tiene que modificar eliminando la idea de peligrosidad, cambiándola por la de riesgo cierto e inminente. Porque si vos cambias la idea también de peligrosidad a la de riesgo cierto e inminente, seguramente la persona pueda llevar adelante todo el proceso penal. Porque si vos tenés la idea de esta de peligrosidad, que se mantiene, sabemos que la idea de peligrosidad se mantiene in eternum. ¿Por qué? Porque la idea de que pueda cometer otra vez un ilícito,
Es una probabilidad que puede ser como puede no ocurrir nunca. En cambio, la idea de riesgo cierto inminente, una vez superado, que siempre es la crisis, que con medicación y un tratamiento seguramente se supera en forma mucho más rápida, vos podés continuar el proceso. Entonces, de esa forma resulta más lógico la participación de la persona en el proceso penal. Tenemos que modificar, yo creo que tenemos que diferenciar las internaciones provisorias del artículo 62 y 63, que Zaffaroni nos explica bien la diferencia cuando dice que ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es la capacidad procesal para continuar el proceso. Bien. Independientemente del diagnóstico o del momento de crisis de salud mental que yo haya tenido al momento del delito. Y otra cosa es lo que yo tengo que evaluar al momento de dictar sentencia, donde yo tengo que evaluar, ahí sí, la capacidad para la criminalidad del acto. Exacto. Son dos cosas diferentes. Una cosa es poder participar de un proceso que voy a necesitar determinada capacidad. Es más, en Fuero de Familia ocurre que en vez de capacidad hablamos de competencia. Ni siquiera capacidad es un poco menos, que es la posibilidad de entender en qué proceso estoy. No tengo que entender qué significa tal delito. Obviamente. Tengo que entender que estoy dentro de un proceso penal, que tengo derecho a tener un abogado, etc. Esa es la capacidad procesal. En cambio, el artículo del Código Penal, cuando autoriza las medidas de seguridad, ahí vos lo que tenés que observar es la criminalidad, la capacidad de comprender la criminalidad del acto al momento del hecho. Entonces son dos cosas diferentes que yo veo que a veces en la práctica no se diferencia y seguimos haciendo todos los informes. Primero que se están haciendo solamente informes médicos, muy pocos son interdisciplinarios realmente, y se sigue hablando de la peligrosidad, que la peligrosidad no tiene un plazo. Claro. Entonces es muy difícil trabajarlo de esa forma. Sí, se devuelve el derecho penal de autor. Justamente. Se devuelve de autor y no de acto, tal cual. Exactamente. Y lo que ocurre es que, ya te digo, el comité que se hace todo el seguimiento, que es, a ver, la convención es la que genera este cambio de paradigma, este cambio de modelo hacia el modelo social, ya lo viene advirtiendo, y yo creo que Argentina ya ha hecho algunos pasos. Ahora te voy a explicar por cómo fue evolucionando un poco, y que en definitiva yo creo que en algún momento se va a reformar esto. ¿Por qué? Porque Argentina, primero, ya le digo, tiene ese informe del año 2012, que pasó un poco desapercibido, donde dice hay que modificar la idea de peligrosidad. El año pasado salió otro informe donde dice modifiquen los códigos penales, o sea, te instan a que instalen. Si no sabés que es responsable el Estado argentino ante el incumplimiento. Y el año pasado hubo un caso, Raúl Cardoso, donde ya Argentina, ante una denuncia ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegó a una solución amistosa, amigable, reconociendo que una persona que había estado con una medida de seguridad no estaba cumpliendo con los estándares del derecho internacional. Entonces se insta, llegaron a un acuerdo donde Argentina se compromete a modificar la idea de peligrosidad. Aparte manda a todos los funcionarios y magistrados a realizar programas de capacitación sobre la temática, y insta a Argentina también se compromete a modificar lo que tiene que ver con el proceso penal para que se garantice llevar adelante el proceso con los ajustes de procedimiento necesarios, que eso es un concepto también que viene de la Convención, que significa que vos como Estado tenés que realizar medidas de acción positiva para que la persona pueda participar del proceso. En este caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, mediante, primero que nada, la designación de un defensor, después, en el caso que sea necesario, un traductor, en el caso que necesite un tratamiento médico, mientras tanto estar haciendo el tratamiento médico, que se le haga lectura sencilla, o sea, las resoluciones con lectura sencilla. Hoy podría ser, con la tecnología, podría ser mediante audiencias totalmente tomadas a distancia, o sea, buscar la forma de ajustar el procedimiento al caso y llevarlo adelante. Adelante y que llegue a debate, o por lo menos que llegue a una sentencia donde se determine que la persona cometió un hecho ilícito, participó en ese hecho ilícito, que no existe esquilmiento de responsabilidad, y en todo caso, bueno, queda absuelta por no haber comprendido la criminalidad del acto. Pero tiene que seguir todas esas etapas. Esa es la forma de cumplir con los estándares, al menos internacionales. Incluso hay una opinión consultiva con respecto a México, donde tiene un proceso similar al nuestro de medida de seguridad y se termina sancionando. O sea, no es una opinión consultiva, es una sentencia donde termina sancionando a México precisamente por no haber llevado adelante el debate, no haber llevado adelante el proceso. Es una persona donde no se le designa un abogado defensor, donde no se le traducen las resoluciones para que las puedas comprender en un lenguaje sencillo, y la Corte Interamericana lo sanciona. Entonces yo creo que tenemos que ir para ese lado. Perfecto. Después del fallo Antuña, sí. Ale, que se avisora un cambio, porque, a ver, en algunos estoy notando, y yo también lo creo,
en algunos casos supuso una cuestión positiva, en otros casos incluso un retroceso, ¿no? Ahora, con posterioridad a ese fallo, ¿qué tenemos alguna, viste, avisonaste algo? ¿Qué expectativas tenés? ¿A dónde, si podés decir, a ver, qué te parece, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro en este tema? ¿Qué te parece? Yo creo que el futuro, bueno, recién te decía un poco, te lo adelantaba un poco, creo que el futuro es una reforma del Código Procesal Penal seguramente. Del Código Penal quizás sea un poco más difícil porque no van a abordar solamente este tema. Pero el Código Procesal Penal yo creo que sí. Ya fíjate que hubo algunos intentos, como es el protocolo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde intenta ordenar un poquito qué está pasando con las medidas de seguridad, más que nada con la cuestión de competencia entre familia y penal, y se dictó ese protocolo del 2019, si no me acuerdo mal del año, donde establece ciertas reglas. Entonces hay intentos de tratar de por lo menos adecuar un poco el proceso de las medidas de seguridad a los estándares de derechos humanos. Yo creo que lo necesario va a ser una reforma del Código Procesal Penal, que entiendo que, no sé si habrá proyectos, pero entiendo que va hacia ese lado, porque ya esto que te decía recién del caso del año pasado, donde Argentina reconoce y llega a un acuerdo sin que se dicte sentencia en la Corte, es reconocer que vamos a tener que modificar las prácticas que estamos haciendo. Entonces yo creo que vamos hacia ese lado. Después no sé cuánto tardará en hacerse o no. Yo en la práctica veo que sí, a mí me han consultado varias veces y veo que se han llevado a cabo algunos juicios orales, o sea, han llegado para que dictar una sentencia, se ha fijado plazo. Por lo menos que se haya fijado un plazo sí pasó más. Algunos con debate y otros sin debate, pero se fijó un plazo por lo menos. Cosa que cuando yo me acuerdo empecé en el juzgado de familia no tenían plazo, la mayoría de las medidas de seguridad. Ahora por lo menos plazo tienen, algunos lo hacen después de dictar sentencia, después del debate, y otros dictan una resolución de absolución y le fijan un plazo. O sea, eso ya es algo positivo, que tenga un plazo. Y después, bueno, el protocolo tiene cosas positivas que tiene que ver con la forma de trabajar una vez el cese, que le da 6 meses antes intervención al asesor tutelar, que la idea siempre también, por lo menos cuando yo trabajé en la asesoría, es uno ya se pone en contacto con la familia de la persona para empezar a rodear a esa persona de los dispositivos que puede llegar a necesitar una vez que le dan el alta. ¿Por qué? Porque entonces se trabaja la posibilidad de que tenga una pensión, la posibilidad de ver si tiene un trabajo, la posibilidad de si tiene domicilio o no tiene domicilio. Entonces eso está bueno que 6 meses antes se haga. Quizás yo lo que no estoy de acuerdo mucho es que se sigue manteniendo ahí la idea de peligrosidad a los fines de aplicar la medida de seguridad, y que tampoco se entiende muy bien a qué efecto se le da al juzgado de familia, porque dice a sus efectos, y no se da muy bien porque el juzgado de familia no puede ordenar internaciones, con lo cual el juzgado de familia cuando se lo pasa lo único que hace es pedir un informe, y si está en condiciones de alta se va de alta, y eso lo puede hacer el equipo interdisciplinario sin necesidad de la intervención familiar. Sí, quizás para la parte asistencial, yo creo que para la parte asistencial sí está bueno, quizás que el juzgado de familia, ahí en una actividad proactiva, valga la redundancia, intervenga, porque lo cierto vos sabés, Fede, que muchas veces ocurre, tanto cuando están con una medida de seguridad como cuando uno tiene un proceso de internación, que paralelo a ese expediente, antes estaban los expedientes de Insaña, que ahora se llaman de determinación de capacidad, donde uno va trabajando todo lo asistencial y familiar. Entonces muchas veces cuando la persona o termina la internación civil o termina la medida de seguridad, uno, si se hizo un buen trabajo en ese expediente, puede tener esa persona rodeada de los dispositivos de salud, como puede ser un acompañante terapéutico, que la posibilidad de ver si tiene algún trabajo, una vivienda. Entonces uno, si lo fue trabajando en el expediente paralelo de determinación, la persona cuando sale de alta sale ya con otras posibilidades y derechos más garantizados. Pero bueno, ya digo, creo que lo mejor sería una reforma del Código Procesal Penal que establezca las pautas específicas, y creo que también una forma buena de regularla sería siguiendo estos estándares del derecho internacional, sobre todo aplicando bien los ajustes, lo que se llama ajustes de procedimiento. Que los jueces puedan aplicar los ajustes para el caso concreto. Sabés que ese es un concepto de ajuste de procedimiento que no está sujeto a la idea de razonabilidad. Fíjate que la convención habla de que uno tiene que hacer socialmente, por ejemplo, al Estado le impone la obligación de hacer ajustes razonables. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras dentro de las posibilidades del Estado, de las posibilidades lógicas del Estado, tiene que hacer ajustes que tengan que ver con la posibilidad de acceso, etc. Cuando habla de ajustes de procedimiento, no agrega razonable. O sea, son todos los ajustes que sean necesarios para que esa persona participe en el proceso. Participar en el proceso significa que tenga abogado, en el proceso penal específicamente, que tenga abogado defensor, que tenga audiencias con los jueces, con el defensor,
con los jueces, que en familia se hace bastante, se hace mucho eso. Sí, bueno, eso en ese fallo es muy claro, incluso cuando dice que hay que garantizar el debido proceso al momento de ver sobre la imputabilidad de la persona, analizarlo. Tal cual. Como también durante todo el procedimiento para determinar si efectivamente existió la responsabilidad de esa persona, si existió el hecho, etcétera, etcétera. Tal cual. Lo que tiene bueno también el protocolo es que pide informes bastante en plazos bastante seguidos. Entonces uno ahí puede ir viendo también cómo evoluciona la persona, el tratamiento de la persona, para ver si puede llegar al debate o en forma personal, no. Pero bueno, la idea es que igual el proceso se haga con los ajustes que sean necesarios para el caso concreto hacerlo. Va a haber casos que van a necesitar más y casos que van a necesitar menos. Pero creo que eso sí o sí va a necesitar una ley, una reforma para que los jueces tengan las herramientas necesarias para hacerlo. Fíjate otro dato también importante, pero que esto ya viene de los fallos de aquellos que hablamos primero de Tufano y RMJ, que tiene que ver con la inmediación. El tema de que sea el juez más próximo a la persona el que realice el control. ¿Sí? Porque si no tenemos estos casos donde tenemos personas internadas durante 20 años que nadie los fue a ver, nadie sabe en qué condiciones está, etc. Eso en el foro de familia ya se tiene mucho más aceitado, se está haciendo en las internaciones civiles, siempre se resuelve cuestión de competencia y siempre es el más próximo al lugar de internación para precisamente que tenga más acceso al asesor, al defensor, al juez, que la persona pueda ir a hablar con el juez, que es muy importante, y creo que en el ámbito penal se debería empezar también a hacer un poco mejor eso, pero bueno, ahí tenés la dificultad de que los centros de internación no hay muchos. No hay mucho. O sea que en síntesis, ¿no? En tema penal sería lo importante, obviamente hay un plazo, ¿sí? Hay una manera de determinar justamente el estado de inculpabilidad, ¿no? También hay que determinar la participación de la persona, la existencia del hecho, y eso hay que hacer una decisión de conocimiento que sería en una etapa de un debate. Yo creo que es una etapa de debate. Vos creés que efectivamente tiene que ocurrir esta elevación a juicio, digamos. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque aparte hay que ver también, ya te digo, qué grado de participación tuvo. Primero si existió el hecho y después qué grado de participación tuvo. Yo creo que igual, a ver, tanto en el ámbito penal, lo primero que tenemos que partir es de modificar esa idea de peligrosidad y cambiarla por riesgo cierto e inminente, a los fines de continuar el proceso. Que no va a ser lo mismo. Porque peligrosidad, en base a la peligrosidad yo lo puedo tener con una medida preventiva durante un plazo larguísimo y el proceso no va a ir avanzando. Entonces, con la idea de riesgo cierto e inminente, porque yo ahí lo que estoy evaluando es la capacidad procesal. Entonces, para la capacidad procesal yo no necesito saber si es peligroso o no es peligroso. Yo tengo que saber si tiene la capacidad de entender el proceso. Entonces, ahí con el riesgo cierto e inminente resulta suficiente. Bien. Eso primero. Después, rodearlo de todas estas garantías que tienen que ver con el defensor, las audiencias, las visitas, que el protocolo de la Corte también lo impone, y todos los ajustes razonables para que la persona comprenda en qué proceso está, se defienda, ejerza su derecho de defensa, etc. Y después yo creo que es importante el debate, porque es necesario acreditar el hecho, la prueba, y también el grado de participación y la posibilidad de que no tenga eximientes de responsabilidad. Yo creo que eso se hace en el debate. No me imagino otra forma, pero bueno, en eso no soy tan especialista en el ámbito penal, pero creo que es el ámbito. Es una de las cuestiones más consultadas, ¿no? Y aparte yo no, a ver, lo traslado a otros fueros. Hoy la oralidad es la base de casi todos los fueros judiciales. Hoy los procesos tienen que ser orales, donde el juez conozca a la persona. Independientemente de que esto sea a los fines probatorios, un debate, etcétera, siempre es bueno el juicio oral, el debate oral en el sentido de conocer a la persona. Después no sé si funciona, no voy a esa parte, voy al tema de que el juez conozca a quién está dictando una sentencia. Eso te cambia absolutamente la mirada del proceso, en todo tipo de procesos. Yo trabajé en procesos laborales, la vista de causa era fundamental. En los procesos de familia, cuando era en tribunal, la vista de causa era fundamental. Cuando uno escucha las partes, te modifica el proceso. La escucha de los niños en la asesoría es fundamental, porque también a partir de ahí uno mira el expediente diferente. Y esto pasa, por eso también en el proceso, en el Código Civil y Comercial nuevo, para todo lo que es el proceso de determinación de capacidad, se estableció la audiencia obligatoria del juez. Porque vos tenés que escuchar a la persona, ver la realidad de esa persona. Sí. Incluso ahora con la ley de víctimas también, la importancia que tiene también escuchar a la víctima. Entonces no hay que tenerle miedo al debate oral y, viste, es la idea. Yo creo que la idea es que se hagan un debate oral donde todos y donde se produzca la prueba que es necesaria. Como cualquier otro. A ver, digamos, un poco en forma de conclusión de todos los temas que venimos hablando, la idea de la ley, de la convención y de la ley de salud mental es el trato igualitario. Entonces,
trato igualitario significa que en un proceso penal también tenga el mismo trato que tiene cualquier otro autor del delito. Vos la medida de seguridad preventiva o la por sentencia la vas a adoptar solamente a los fines de que la persona tome un tratamiento, pero la idea es que el proceso sea igual que el del resto, entonces no tendría un fundamento para no llevarse a cabo el debate. Entiendo yo, después hay diferentes opiniones. Está perfecto. Bueno, Ale, la verdad, muchísimas gracias, muy completo. La verdad que te hemos escuchado en algunas charlas, por eso también decidimos invitarte. Así que bueno, un placer muy grande y gracias. Bueno, nos estaremos viendo. Gracias igualmente, Fede, y gracias a todos los que participan de la Secretaría de Jurisprudencia, al doctor Litt, a los camaristas y a vos, Fede, por la invitación.